Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con la lección que nos toca hoy estudiar, que es la lección número 2. La dinámica va a ser parecida a la de las semanas anteriores, pero como ya no hay aplausos a las 8 para los sanitarios, entonces haré la exposición de las 7:15 a las 8 y a las 8 entraremos directamente en las preguntas y respuestas. Rosa Pons se encargará de ir anotando en el chat las preguntas que hagáis. Mejor a partir de las 8 en punto en el chat vais haciendo las preguntas, y también a las 8 Rosa enviará el PDF que vais a ver de la charla, ¿vale? Lo enviará como un archivo para que os lo descarguéis. Vale, entonces hoy nos toca estudiar la lección número 2 de la naturaleza del alma, que se llama, como título general, la Trinidad y su relación con la humanidad, y consta como de 3 capítulos. Definición más amplia de la Trinidad, 3 enunciados de la identidad de nuestro ser, de nuestra alma, y luego el uso que hace el alma de la personalidad al construir los vehículos de manifestación, el uso que hace el alma de la personalidad al construir los 3 cuerpos. Vale. La lección 1 que vimos hace 15 días y la lección 2 son, de hecho, las lecciones de las 40, son las 2 lecciones quizá más abstractas. Parece una paradoja, ¿no? Que al principio, pues las 2 primeras lecciones sean las más profundas, las más amplias, pero eso tiene un sentido. Y es que en relación con la sabiduría, siempre cuando se expone siempre de lo universal a lo particular, del macrocosmos al microcosmos. Y siempre es así. Por tanto, primero, en la sabiduría tenemos una foto del bosque, y luego podemos entrar dentro de los detalles de cada árbol y matojo dentro del bosque. Y lo mismo ocurre con la revelación que ha dado la jerarquía a la humanidad. Fijaros que la primera revelación que dio la jerarquía fue la más profunda y la más amplia que se ha dado, que fue con Blavatsky, con la doctrina secreta. Entonces, en esa primera revelación tenemos la cosmogénesis, la antropogénesis, la simbología arcaica universal, es decir, que siempre es lo mismo. Se da la visión más profunda, más general, más amplia, más macrocósmica, y luego, más adelante, eso prepara el camino para las visiones un poco más concretas. De manera que Blavatsky con la doctrina secreta dio la visión más grande, pero luego pues vinieron Alice Bailey y vinieron otros discípulos y discípulas, pues para ir dando detalles más elaborados, más concretos, de esa gran visión universal que fue la doctrina secreta. Pues lo mismo aquí hace el maestro Rákóczi. En estas 2 primeras lecciones son las más abstractas. Pero es el sistema, porque siempre va de lo universal a lo particular. Vale, entonces, en la primera parte, lo que hace es volver a relacionar lo que es la triple naturaleza de la divinidad con el ser humano. Y lo que viene a decir es que el ser humano es también una imagen del Creador, y que, por tanto, nosotros pues tenemos esos 3 aspectos. El aspecto, como recordáis, espíritu, alma y personalidad, esencialmente. Y que nos dice que la naturaleza de la consciencia, sea de una planta, de un animal o de un hombre, en realidad esa conciencia es divina,
porque toda la conciencia de todos los seres proviene de Dios, de ese segundo aspecto que es la conciencia universal. Por tanto, es importante que dentro de nuestra visión de la vida humana y de las relaciones intentemos ver este hecho. Por tanto, todos los maestros nos dicen que veamos a la conciencia en todo, que veamos a Dios en todo. Lo dice Kumar, lo dicen todos los maestros. ¿Por qué? Porque en esa conciencia todos los seres de todos los reinos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, nos recuerda de nuevo ese aspecto triple, igual que la Trinidad, ese 3 en 1 de la propia deidad. Tenemos el aspecto Padre, o el polo positivo, o voluntad divina, el aspecto Hijo, o la conciencia, o el alma, campo magnético, el amor divino, y el aspecto Madre, polo negativo, inteligencia divina. Cuando decimos polo positivo y polo negativo hay que entenderlo como si fuera la electricidad, la energía, Y fruto de ambos polos se produce el campo magnético, que es la conciencia, que es la luz, que es el alma, el aspecto hijo de la manifestación. Dice que también en las diferentes teogonías esto se ha descrito como los 3 logos, de manera que el aspecto espíritu le llaman el primer logos, el segundo aspecto, que es el Hijo o el Cristo universal o Vishnu dentro de la religión hinduista, pues es el segundo logos. Y el tercer aspecto, la madre, la materia, se llama el tercer logos. Y empieza a describir muy brevemente los logos. Y dice, el primer logos es el primer aspecto de la divinidad. Y esencialmente es un polo positivo. ¿Por qué? Porque es un polo positivo en relación con todo lo que hay. El primer logos es el encargado de dar ese primer impulso para la creación y también tiene lugar cuando un universo pues llega a su final, a su consumación. El tercer logos, o el aspecto madre, es el polo negativo. Recordamos de nuevo que estamos hablando en términos de energía, como si fuera la energía eléctrica. Entonces, el tercer logos es el aspecto madre, el aspecto materia, y es el polo negativo porque está en oposición al primer logos. De manera que la inteligencia, el tercer logos, o la materia, es impresionada por el impulso de la voluntad divina, que es positiva. Primer logos, aspecto positivo, tercer logos madre, es el impulso de la voluntad divina. Luego, en las lecciones posteriores veremos la importancia, porque nosotros, a imagen y semejanza de los 3 logos, también tenemos ese aspecto de voluntad y ese aspecto de inteligencia o materia. Y veremos que eso tiene efectos tremendamente prácticos, Y luego tenemos el segundo logos. El segundo logos es el segundo aspecto de la divinidad y, por tanto, es el fruto del Padre y la Madre, del Espíritu y la materia, y fruto de esa fricción, de ese contacto, pues aparece el segundo aspecto, que es el amor divino, o también razón pura. No se habla frecuentemente de la razón pura, sino que se habla generalmente del amor divino o de la sabiduría divina, pero luego iremos viendo que las razones por las que se llama razón pura al amor divino o al segundo rayo, y porque tiene connotaciones muy interesantes. Luego, pasamos a la segunda parte de esta lección, que habla de la identidad y relaciona los 3 aspectos de la divinidad y en relación con nosotros, y dice que eso deviene en 3
niveles de identidad, los cuales llama yo decido ser, yo soy o yo creo, de crear, de la creación. Bien, esos tres logos tienen su reflejo en el ser humano. Se reflejan dentro de las cualidades del alma, como el primer logos, como la voluntad divina, en términos teosóficos, Atma. El segundo aspecto de la divinidad se refleja en nuestra alma como amor divino, Buddhi, amor, sabiduría o razón pura, y la inteligencia o la mente universal tiene el reflejo dentro del alma como la inteligencia activa o la inteligencia espiritual. Estos son, por tanto, los reflejos de la propia divinidad dentro de la composición del alma humana. La voluntad divina se mueve constantemente dentro del alma y esa voluntad divina tiene un impacto sobre la inteligencia, produciendo justamente esa voluntad inteligente del ser humano. Y entonces el ser humano puede decir, como alma, yo decido ser. Yo decido ser, decido venir a la existencia. Y esa voluntad divina dentro de la vida humana se relaciona con la voluntad de vivir, con la voluntad de progresar, con la voluntad de prosperar. Fijaros que uno de los síntomas de que se acerca el proceso de desencarnación es cuando a la persona le falta la voluntad de vivir. Es uno de los síntomas. Cuando una persona mayor o muy enferma dice que no tiene voluntad de vivir, significa que ese hilo que procede de nuestra alma, que es la voluntad divina, empieza a retirarse. Porque mientras el alma funciona perfectamente y está encarnada perfectamente en la personalidad, pues el ser humano tiene la voluntad de vivir y, por tanto, de progresar y evolucionar. Luego tenemos el segundo aspecto en el alma humana que llamamos Buddhi o el amor divino. Por tanto, es en el alma un reflejo del amor de Dios, del segundo logos, y es perfecta consciencia. Entonces el ser humano puede decir, yo soy, primero dice, yo decido ser, luego es consciente de su existencia, dice, yo soy consciente, y luego tenemos la inteligencia divina, que es del alma, que es un reflejo de la propia divinidad, en el que dice el alma, yo creo, estoy aquí y como soy una imagen del creador, de la divinidad, pues yo también, a imagen y semejanza suya, pues he de crear y crea los cuerpos de la personalidad y empieza su trabajo de creación. Esta inteligencia divina produce, por tanto, la actividad inteligente. Esto también lo podemos relacionar con los tres rayos. El primer logos, primer rayo de voluntad o poder, el segundo logos con el segundo rayo de amor y sabiduría, y el aspecto de inteligencia divina es el tercer rayo o actividad inteligente. Bien, este es el resumen en el cuadro en el que el alma es un reflejo del triple sonido de Dios resonando en tiempo y espacio. Entonces el alma viene a la existencia, decide ser, el alma es consciente de sí misma, yo soy parte de la divinidad y también yo decido crear de acuerdo a la imagen que tenemos dentro de nuestro interior del propio creador. Bien, y ahora vamos a la tercera parte de esta lección, que es quizá la más práctica, en el que se dan algunas informaciones muy interesantes en relación con el triple vehículo de manifestación del alma, lo que llamamos la personalidad. La personalidad
como sabéis, está compuesta del cuerpo mental inferior, del cuerpo emocional y del cuerpo físico y etérico. Por tanto, el proceso de evolución empieza con el nacimiento del alma individual, y recordamos lo que vimos el día anterior. El ser humano se compone del alma espiritual en su propio plano, o el yo superior, se compone del alma humana, que es el alma encarnada ya en la personalidad, y también del alma animal, que es lo que nos relaciona con nuestro pasado, con los animales. Por tanto, el proceso de evolución empieza desde que nace el alma individual, y dentro, como almas individuales, formamos parte de la conciencia del alma universal, del segundo logos, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, cuando viene un alma a la existencia, y en nuestro caso, en la humanidad actual, la mayoría de la humanidad vino a la existencia hace unos 18 millones de años, a mediados de la tercera subraza, de la tercera raza Lemur, en la Lemuria, fue cuando vino a la existencia la mayoría de la humanidad actual, pues nuestra alma construye esa personalidad y toma, en principio, toma el proceso, ¿no? Pero al principio el alma presta muy poca atención al proceso de construcción. El alma está siempre en meditación profunda. Y las propias leyes divinas que vimos en las lecciones anteriores, en la introducción, a través de la ley de evolución, la ley de reencarnación y la ley del karma, estas tres leyes, a través de los agentes déricos, a través de los señores del karma, pues se ocupan casi de una manera automática de construir los tres cuerpos de la personalidad en cada encarnación. Por eso se dice que al principio el alma prácticamente no presta atención al proceso de la construcción de la personalidad. Y ese principio de construcción, encarnación tras encarnación, miles y miles de encarnaciones, pues es un proceso automático que queda de acuerdo a la ley divina de evolución, reencarnación y causa y efecto. Y el alma no interviene. Pero cuando el alma ya ha desarrollado cierto grado de evolución y de sabiduría a través de su experiencia en los mundos inferiores, entonces es cuando el alma empieza a asumir una pequeña parte en la construcción de los cuerpos. Empieza a intervenir poco a poco. Entonces el alma observa para que crezca la personalidad, ve qué experiencias son necesarias para la siguiente encarnación. El alma es ayudada también por grandes seres déricos del plano del alma, incluidos los señores del karma, los que llamamos también los guías. En el plano del alma es asistida y al principio, con ayuda de estos grandes seres, pues determinan qué experiencias tendrá que pasar su personalidad en esa vida siguiente. A medida que el alma va creciendo, pues cada vez es aconsejada, cada vez en menor lugar, por esas entidades y empieza a tomar cada vez participa de una manera cada vez mayor la propia alma. Una cosa interesante que dice esta lección es que el alma no busca un vehículo que esté ya creado y luego se encarna dentro de él. Sabemos que los grandes seres pueden encarnar siguiendo el método usual que seguimos los seres humanos, pero también pueden buscar un vehículo ya creado y encarnarse en él.
un vehículo que a lo mejor le puede prestar un discípulo, unos cuerpos que han sido preparados o purificados a través de diferentes sistemas, y un adepto, un maestro, puede encarnar en ese cuerpo directamente que ya ha sido creado. No, aquí lo que se dice es que el alma no busca un vehículo ya creado, sino que lo que hace es construir en cada encarnación esos 3 cuerpos mediante un proceso de meditación. Y pone la misma frase que pone en el Tratado de Magia Blanca de Alice Bailey, en el que dice que durante todo el periodo de la encarnación y en todas las encarnaciones, el alma siempre permanece en profunda meditación. Siempre está en profunda meditación. Lo que ocurre es que poco a poco va prestando atención a la construcción de los cuerpos a medida pues, que van poco a poco evolucionando. Por eso el alma está siempre en profunda meditación, y el alma también, el alma espiritual, también va evolucionando en su propio nivel. El alma espiritual en su propio mundo pues participa de la consciencia de los diferentes grupos de almas. Hay 7 grandes grupos de almas. Cada grupo de almas humanas, cada uno de los 7, se relaciona con un gran ashram de la jerarquía, y el alma está pues meditando en los planes divinos y está siguiendo también un aprendizaje en su propio lugar, en su propio mundo. Y he puesto aquí una frase que no es propiamente del libro de Lucille Cederkrans, que está extraída, porque viene a cuento, que está extraída del segundo tomo de Alice Bailey de Psicología Esotérica, porque tiene unas repercusiones profundísimas, y ahora lo voy a explicar muy brevemente, pero me gustaría que, si tenéis tiempo, pudierais meditar hasta la próxima lección cada día, que pudierais pensar un poco en esta frase, porque el significado y las consecuencias de lo que aquí dice son tremendamente importantes. Dice: el alma es un centro de consciencia y los vehículos son centro de experiencia, los cuerpos. ¿Qué significa esto? Que son los 3 cuerpos los que están inmersos en las experiencias. El alma no tiene experiencias. Son los cuerpos. Tienen infinidad de experiencias, y fruto de esas experiencias, el alma lo que hace es, después de cada encarnación, ampliar su conciencia. Por eso, tenemos que tener muy claro cuándo estamos con las experiencias, cuándo buscamos experiencias, porque mientras buscamos experiencias, seguimos estando en la personalidad. Seguimos estando en la mente inferior, en el cuerpo emocional y en el cuerpo etérico físico. El alma no busca las experiencias. El alma no tiene experiencias, solo tiene conciencia. De manera que podemos trabajar en la vida cotidiana, bueno, en la vida espiritual, podemos trabajar en 2 niveles. Podemos trabajar a través de las experiencias de los 3 cuerpos, a través de la relación con los demás, a través de la relación con la vida, obteniendo experiencias, y fruto de esas experiencias, la consciencia del alma poco a poco se va ampliando. Pero también podemos trabajar directamente sobre la consciencia. Y por tanto, es un método directo. Cuando trabajamos sobre la consciencia directamente,
Por eso cuando dice el maestro tibetano y todos los maestros que trabajemos continuamente permaneciendo en el ser espiritual, con esa conciencia, que trabajemos siendo el divino observador, que pongamos conciencia en todo lo que hagamos, que seamos siempre conscientes de los pensamientos, conscientes de las emociones, conscientes de las palabras, de las energías y de los actos. Lo que nos están indicando es que ese esfuerzo de la voluntad espiritual para trabajar en el nivel de la conciencia, lo que hace es ampliar, trabajar directamente sobre el alma, que es conciencia. Por tanto, yo os invito a que reflexionéis sobre esta frase. También podéis dar un poco más el tibetano en el segundo tomo de Psicología Esotérica, porque esto tiene profundas consecuencias. Entender que el alma no desea experiencias, ni tiene experiencias, ¿no? Todas las experiencias atañen a los tres cuerpos. Y fruto de esas experiencias de los tres cuerpos, el alma amplía su conciencia. Por tanto, llega un punto que el discípulo, la discípula o el iniciado no busca experiencias. Porque mientras busca experiencias, está en los tres mundos, está en los tres cuerpos. Lo que quiere es trabajar siempre en la ampliación de la conciencia. Por eso, es una frase muy importante, para mí una de las más importantes de Psicología Esotérica, porque nos puede ayudar a entender muchas cosas en relación con la vida espiritual. Entonces, simplemente invito a que quien quiera, pues, reflexione sobre esta frase a lo largo de estos 15 días para obtener pues mayor sabiduría y extraer poco a poco todas las consecuencias que se derivan de esta sentencia del maestro tibetano. Vale. Entonces, el alma que decide encarnar en la siguiente encarnación, pues colabora con las almas de los padres. Me refiero que hay una colaboración entre el alma cuando decide encarnar y las almas de los padres. Normalmente pensamos que el acto de la procreación es un acto que se lleva desde, o que la causa está en el nivel de la personalidad. Pues no, resulta que la procreación es un efecto de una causa que se pone en movimiento en los niveles del alma espiritual. El alma decide encarnar, busca a los padres, a las almas de los padres en los cuales tiene que encarnar, y a partir de ahí se desencadena un proceso en los tres mundos inferiores en los que finalmente esa cooperación de las almas de los padres y nuestra alma se consuma a través de la procreación. Por tanto, es una idea interesante, nueva, porque pensamos que la procreación se debe, pues, a que tiene su causa aquí en el mundo físico. Pues no, resulta que está en el nivel del alma. Entonces, el alma espiritual construye su vehículo de encarnación, la personalidad, los tres cuerpos, de acuerdo a las experiencias que necesita. En cada encarnación se diseña un plan. El alma diseña un plan, lo que se llama el plan del alma o el propósito del alma, para aprender ciertas lecciones. Solo unas cuantas, no todas, unas cuantas. Y para eso se construye los tres cuerpos con una serie de cualidades. Esas cualidades de los cuerpos es lo que llamamos los rayos de la personalidad.
Por tanto, el rayo del alma no cambia a través de las encarnaciones, pero en cada encarnación, según las experiencias que tenga que llevar a cabo o que necesite esa alma para seguir progresando, entonces se construye una personalidad de un rayo determinado, se construye un cuerpo mental de un rayo determinado, se construye un cuerpo emocional de un rayo determinado y se construye un cuerpo físico de un rayo determinado. Y esas cualidades que traen esos rayos que impregnan la personalidad son las cualidades que nos van a permitir obtener las lecciones necesarias. Por eso hay personas que dicen, es que a mí me hubiera gustado tener otros rayos, o a mí me hubiera gustado tener más del segundo rayo de amor y sabiduría. Pues no, el alma, que es infinitamente más sabia que la personalidad, pues decide qué cualidades, qué rayos van a tener nuestros cuerpos. El rayo del alma no cambia, pero en cada encarnación cambian, sí que cambian el rayo de la personalidad, de la mente, las emociones y el cuerpo físico. Y a través de esas cualidades, pues, se va a obtener, se va a desarrollar el plan del alma, lo que llamamos el propósito del alma. Entonces, en cada encarnación, los vehículos cada vez son más perfectos. A través de miles y miles de encarnaciones, pues con cada personalidad, con cada triple instrumento construido, pues el alma puede expresar de una manera más completa y mejor, pues su energía, su plan, su propósito, sus cualidades. Y finalmente, ya en el sendero final de la evolución humana, pues el alma espiritual construye un vehículo, una personalidad de una frecuencia vibratoria tan elevada, debido a su propia evolución de miles y miles de encarnaciones, que esa personalidad de una frecuencia tan alta es capaz de expresar toda su conciencia dentro de la limitación que le imponen los propios cuerpos, porque el alma nunca puede expresarse con todo su esplendor a través de los tres cuerpos, aunque sean súper brillantes, como imaginaros una bombilla y le ponemos tres globos de vidrio. Un globo de vidrio, el primero es el cuerpo mental, el segundo el cuerpo emocional y el cuerpo físico el último. Esa luz inevitablemente queda un poco oscurecida por esos globos de vidrio. Aunque estén limpios, muy limpios y purificados, el alma nunca puede expresar lo que es con todo su esplendor y toda su grandeza a través de la triple personalidad. Pero al final de la evolución humana, el alma se construye un vehículo que es capaz de la frecuencia más alta que puede soportar la personalidad. Y de esta manera logra manifestar la perfección en la forma. Esto se alcanza en la quinta iniciación. En la quinta iniciación, esa última personalidad es capaz de mostrar en el mundo la máxima perfección del alma espiritual de lo que somos y, consecuentemente, también esa última encarnación libera al ser humano de la rueda de nacimientos y muertes. Bien, aquí acaba la lección. Sigo recomendando que leáis el capítulo de la lección siguiente en vuestra casa antes de esta clase. Por eso lo llamamos un grupo de estudio activo, porque intentamos que cada persona tenga un papel activo, que estudie cada capítulo, y mi consejo, mi sugerencia sigue siendo que la lección 3 la podáis leer en estos 15 días, preferentemente un día a la semana,
y de manera que la podáis estudiar 2 veces. Bien, esto es un trabajo voluntario. No se obliga aquí a nadie. Y, bueno, estas clases están organizadas por Basant, el grupo de Barcelona, y le agradezco mucho a las personas que colaboran en que esto se pueda llevar a cabo. Rosa Pons, Pilar Quiroga, en fin, personas que colaboran para que podamos realizar estas clases. Entonces, dejo ya de compartir la presentación y, bueno, podéis empezar si queréis, a mandar las preguntas al chat, que Rosa las irá recogiendo, las irá sintetizando e intentaré responderlo, claro, en la medida de mis posibilidades, porque yo tampoco sé todo. Entonces, no sé si está por ahí Rosa. Sí, estoy aquí. Buenas tardes a todos. Empezaremos porque durante estas 2 semanas, personas que han estado estudiando la primera lección, les han surgido dudas y nos las han trasladado. La primera pregunta sería la diferencia entre conciencia y consciencia. Nos dice María Rosa, si conciencia es la unión del espíritu y la materia, ¿qué es la consciencia? La palabra conciencia y consciencia significan exactamente lo mismo. Lo mismo. En muchas partes encontraréis la palabra conciencia y en otras encontraréis la palabra consciencia. Cuando se hace referencia a la voz de la conciencia, que es ese pequeño resorte que escuchamos procedente de nuestra alma, ¿no? Y le llamamos la voz de la conciencia. Normalmente, cuando se hace referencia a la voz de la conciencia, no se dice la voz de la consciente, sino la voz de la conciencia. Y cuando hablamos de la consciencia universal o de la consciencia humana, normalmente lo encontraréis siempre con ese, consciencia. Pero son exactamente lo mismo, significan lo mismo. Y en unas veces encontraréis conciencia y otras veces encontraréis consciencia. Consciencia ya lo hemos visto. La consciencia proviene del chispazo de la unión del espíritu y la materia, de la mónada y la personalidad. Y fruto de esos 2 polos, positivo y negativo a nivel eléctrico, pues surge el chispazo de la consciencia. Bueno, antes de hacer la segunda pregunta, os quiero avisar que he puesto en el chat el PDF de la exposición que ha hecho Valentín. Quien os lo queráis descargar, lo podéis descargar ya al ordenador. La segunda pregunta sería, en la primera lección nos dijiste, los átomos permanentes son los mismos en todas las vidas. ¿Podrías explicarnos qué son los átomos permanentes? Bueno, esto es bastante largo de explicar. Vamos a ver. El átomo permanente, tenemos 3 átomos permanentes. El átomo permanente físico, el átomo permanente emocional y el átomo permanente, la unidad mental permanente. Tenemos estos 3 átomos que sería el resumen de cada cuerpo. Sería como el chip que contiene toda la información de cada cuerpo. Imaginaros un chip. Cuando desencarnamos, en el proceso post-mortem vamos desintegrando el cuerpo físico y el alma empieza a absorber y a traerse a su mundo el chip del átomo permanente físico. Cuando en el Kama Loka finalmente terminamos nuestra estancia en el purgatorio, el alma se lleva también el átomo permanente astral y se lo va subiendo a su propio mundo. Y cuando termina nuestra estancia en el Devacano, el mundo celeste, el átomo o el chip de la unidad mental permanente, el alma se lo sube, de manera que serían el resumen o los 3 chips resumen de cada cuerpo. A la hora de encarnar, de una siguiente encarnación, de nuevo el alma
lo que hace es lanzar esos átomos permanentes, la unidad mental permanente, emocional y la unidad etérica, el átomo permanente físico, y esos átomos cuando en el proceso de encarnación empiezan a vibrar, y cuando vibran esos átomos empiezan a atraer hacia ellos una sustancia de ese plano, de una afinidad vibratoria a la que tenía al final de su vida. Por eso en cada vida tenemos unos cuerpos que son la continuación de la vida siguiente. Entonces, esos átomos permanentes, pues siempre son los mismos, pero en cada vida van mejorando y son esos chips que el alma se lleva a su propio mundo y que luego lanza a la hora de renacer. Quien quiera más información puede encontrarla en los libros teosóficos. Puedes encontrar, buscar átomos permanentes, pero esencialmente es lo que os he explicado. Y la última pregunta de la primera lección. El alma va creciendo y evolucionando a través de su cuerpo causal. ¿Qué se entiende por cuerpo causal? Vale, nuestra alma, el alma espiritual, reside en el plano mental superior, que está constituido de los 3 subplanos superiores del plano mental. Es lo que se llama el plano mental abstracto, sin forma. Ahí residen los 60.000 millones de almas humanas de este ciclo. Todas están ahí. Entonces, cada alma posee un cuerpo espiritual que se llama el cuerpo causal, en el que se van colocando después de cada encarnación la esencia o la sabiduría que el alma ha sido capaz de extraer o destilar de cada encarnación. En cada encarnación ha habido una serie de experiencias, porque los cuerpos son centros de experiencia, y esa sabiduría se la lleva al alma y se convierte en conciencia, en sabiduría, en capacidades, en cualidades, en habilidades, en talentos. Y así, ese cuerpo causal va creciendo en cada encarnación y va asumiendo cada vez colores que son el fruto de esas cualidades tan espléndidas y tan maravillosas. Ese cuerpo causal va creciendo en colorido y en dimensiones. El cuerpo causal de una persona pues, normal y corriente pues, puede tener varios metros, según los clarividentes, pero el cuerpo causal de un iniciado elevado pues, puede tener pues, varios kilómetros su cuerpo causal. Y esto se puede ver, lo pueden ver los clarividentes espirituales, los clarividentes que tienen clarividencia en el plano causal, más allá de la mente. Eso es en esencia el cuerpo causal, y podéis encontrar también bibliografía teosófica sobre el cuerpo causal. Existe un libro que es una recopilación muy interesante que se llama El cuerpo causal, de Arthur Powell, que fue un compilador de las enseñanzas teosóficas. Tiene 4 compilaciones muy interesantes, una es el cuerpo etérico, una compilación, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Gracias, Valentín. Empezamos ya con las preguntas de la segunda lección. Ariadna nos pregunta, ¿cada alma fuera de las encarnaciones tiene cualidades particulares? Claro, todos somos diferentes. Cada alma es única, distinta e irrepetible. Y aunque pertenezca a un rayo, cada alma está matizada por los millones de experiencias que han tenido sus cuerpos. Por tanto, cada alma es distinta y es diferente a las demás y tiene una idiosincrasia particular y diferente.
Eva nos pregunta, para aumentar la conciencia, además de estar presente en todo lo que se hace, ¿qué más podemos hacer? Esencialmente es, para aumentar la conciencia, esencialmente es estar presente. Situarse en el observador el mayor tiempo posible. Observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, observar nuestras palabras, observar nuestros actos. Cuando nos situamos en el nivel del observador, sin pensamientos, en una frecuencia de tranquilidad, de no pensamiento, ahí es donde el alma está más presente y eso pues, se puede hacer a lo largo de la vida cotidiana. Todo método espiritual que conduzca a aumentar la presencia, a aumentar la atención sin pensamientos, porque podemos estar muy atentos sin pensamientos. Es lo que llama Vicente Bertrand Anglada la serena expectación. Todos dicen lo mismo con diferentes palabras. Entonces, todo ese proceso de máxima o Krishnamurti, la atención plena, o lo que dicen muchos discípulos o iniciados, todo lo que conduzca a ese proceso de atención y de observación, lo que hace es ampliar lentamente la consciencia directamente, la conciencia del alma. Donna nos pregunta, cuando son experiencias divinas, ¿qué papel tiene el alma en ellas? Cuando son las experiencias vividas. Divinas. Bueno, es que las experiencias divinas forman parte de la experiencia del alma. Es decir, la personalidad no puede tener experiencias divinas. Quien tiene la experiencia divina genuina es el alma. Y la personalidad, pues puede en ese momento, debido a que está alineada y armonizada con el alma en un estado de armonía, pues puede registrar esa experiencia divina, esas vivencias divinas. Entonces, pertenecen al alma, no a la personalidad. La personalidad, si está alineada en ese momento y armonizada, las puede registrar, pero proceden del alma, del mundo del alma, no de la personalidad. Pero es lo que hablamos el día anterior. El quid de la cuestión, nosotros ya sabemos que somos el alma y que el alma tiene una conciencia divina y que el alma vive siempre en profunda meditación, en samadhi, en esa conciencia cósmica, en esa conciencia de estar unida a Dios. El alma vive en esa experiencia. Pero aquí abajo, pues no tenemos conciencia de eso. Con lo cual, arriba sí que sabemos que somos el alma, pero aquí abajo no. Por eso hay que producir ese contacto, ese puente, esa conexión, ese puente del arcoíris o antacarana, para que finalmente la personalidad también se entere de quién es arriba, para que el alma sepa aquí abajo quién es la personalidad y se produzca esa unión. Entonces, la gracia está al final en saber que somos el alma arriba y el alma encarnada aquí abajo, a través de una personalidad que intenta expresar esas energías, esas cualidades del alma. Eso es lo que se llama lograr ser un alma conscientemente encarnada. El propósito del discipulado es convertirse en un alma conscientemente encarnada.
para saber en todo momento quiénes somos arriba y aquí abajo. Que no haya desconexión. Y ese es el objetivo de este curso. Ya dije al principio que este curso ayuda a diferentes niveles de personas que están en el camino espiritual. Este curso no son para personas pues que no están comprometidas con el sendero, no. Lo siento, no. Son para aspirantes que ya están comprometidos o comprometidas en el camino, pero todavía no tienen un ritmo de disciplina ni han ni tienen un gran control sobre la personalidad. Es, por tanto, para aspirantes comprometidas y comprometidos, para discípulos en probación que ya rigen su vida por una disciplina y están comprometidos ya en actividades de servicio y hacen actividades de servicio pues según su intuición o colaboran con otros discípulos o discípulas más adelantadas y son personas que ya han formado, tienen el hábito del servicio. Es que no tienen ni que planteárselo. Sirven todo el tiempo que pueden porque saben y sienten que es la manera la única manera que hay para colaborar con la vida, para colaborar con Dios. Y por último, esos discípulos probacionistas que ya tienen su vida reglamentada a través de una disciplina, meditación, estudio, servicio, purificación del carácter, básicamente, pues, y que ya están comprometidas en actividades de servicio durante muchos años, pues puede que un día, pues entonces se conviertan de manera natural en discípulas aceptadas o discípulos aceptados. Que sepan que forman parte de un ashram en cierto nivel del ashram. Un ashram es un grupo de 7 círculos concéntricos. Los aspirantes no están en la periferia del ashram, están los probacionistas. Comienza ahí. Entonces, a partir de ahí, pues el discípulo probacionista poco a poco va entrando en esos niveles más internos del propio ashram. Un aspecto poco conocido en relación con el ashram y la reencarnación es que muchas veces hay discípulos menores y discípulas menores que encarnan cuando encarna un discípulo más elevado para ayudarlo en su misión. Ya dijimos que se reencarna en grupos. Entonces, esas almas que forman parte del mismo ashram, cuando encarna un discípulo más elevado que ellos, esos discípulos menores encarnan para ayudar a ese hermano mayor, a ese discípulo más avanzado. Y, por tanto, encarnamos en grupo, pero en el grupo de nuestro propio ashram y para ayudar al trabajo de otro hermano mayor que nosotros. Vale, pues ya está. ¿Qué más? Luis y Carmen nos preguntan, cuando has explicado que el alma espiritual construye su vehículo en función de las experiencias que necesita, entendemos que el alma tiene un programa inicial de experiencias a vivir. ¿Trabajan todas las almas de forma individual para completar su experiencia evolutiva o hay una experiencia grupal de todas las almas? Las almas no tienen conciencia individual. La tienen, pero al mismo tiempo tienen consciencia grupal. Entonces las almas tienen identidad personal, pero no tienen identidad como tiene la personalidad, no tienen ese sentimiento separatista. Entonces, las almas, a medida que van evolucionando, pues van haciendo un trabajo grupal con otras almas para que
se vaya manifestando el plan de Dios. De manera que esa evolución de las almas, aunque es individual, pero esencialmente es grupal. Esas almas son como células del organismo. Entonces, no podemos pensar que una célula del hígado evoluciona a su bola y otra célula del corazón pues quiere evolucionar más rápido que las demás. No, todas las células trabajan para el bien del conjunto. Por eso, en el nivel del alma, las almas que tienen conciencia grupal lo que hacen es, esencialmente, además de evolucionar cada una, evolucionan para poder manifestar el plan de Dios. El objetivo de la reencarnación es no solo vivir experiencias y aumentar la sabiduría del alma, sino también llevar a la manifestación el plan de Dios. Dios tiene un plan, lo que se llama el plan divino, el plan que los maestros conocen y sirven, nosotros intentamos conocer e intuir. Entonces las almas lo conocen y lo que hacen es pues trabajar para la consumación de ese plan divino. Por tanto, el alma esencialmente es conciencia grupal, aunque tiene también conciencia de su propia identidad, pero nunca es una identidad separatista. Ya está. Marta nos hace otra pregunta de la lección 1. Comenta que cuando hablaste del triángulo apariencia, propósito y conciencia, que este triángulo lo está aplicando en su día a día, en relación a los acontecimientos diarios, las conversaciones con otras personas y a ver lo aparente y la realidad en el propósito. Nos comenta que le falta entender sobre la conciencia en cuanto a este triángulo, que si podríamos repasar un poquito esto. Sí. En la lección primera, el maestro Rakoczy lo que propone es que esta Trinidad, estos tres aspectos de propósito, conciencia y apariencia, lo investiguemos en la vida cotidiana. De manera que todo, absolutamente todo, cualquier cosa, cualquier mineral, cualquier vegetal, cualquier animal, cualquier ser humano, tiene un propósito, tiene una conciencia, un grado de luz y tiene una apariencia, una forma. Entonces, la única manera es practicarlo en la vida cotidiana y ver cuál es el propósito de una persona determinada, cuál es su grado de conciencia o su grado de luz, su grado de amor, su grado de sabiduría, que es lo mismo, y también pues cuál es su apariencia. Y el grado de conciencia pues viene manifestado sobre todo por las cualidades, El maestro tibetano habla en los Siddha Rayos sobre vida, cualidad y apariencia, de manera que toda forma, todo ser de cualquier reino, pues tiene un grado de conciencia, y ese grado de conciencia se manifiesta a través de ciertas cualidades o habilidades. Y eso es lo que tenemos que ir desarrollando en la vida cotidiana. Es un ejercicio práctico y un ejercicio que lo que hace es ir poco a poco entrando lentamente, que vayamos entrando en el mundo sutil, el mundo de los significados. El mundo de los significados del que habla tibetano es el mundo del alma. Recordar, dentro de las tabulaciones, el mundo del alma es el mundo de los significados también. Es el mundo de las causas. Aquí estamos en el mundo de las apariencias, en el mundo de lo irreal. Y en el alma está el mundo de lo real, en el mundo de los significados. Por tanto, tenemos que ir a través de ese ejercicio de ir viendo pues cuál es el propósito de cada ser y de cada forma que nos encontramos. Una flor, una margarita, pues a ver, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué existe? ¿Y qué cualidades tiene? ¿Qué conciencia tiene? Oh, y mira luego, ¿qué forma tiene esta margarita? Una rosa, ¿cuál es su propósito? ¿Qué cualidades tiene? El perfume, el color, etcétera, etcétera.
Todas las rosas del planeta, está claro, todas son proyecciones de la única rosa que es el arquetipo en el mundo de las almas. Por tanto, en ese proceso de investigación, pues podemos ir poco a poco adentrándonos en ese mundo de los significados. Ir viendo la apariencia, la forma, los detalles, ir viendo las cualidades, la conciencia, el grado de luz. No es lo mismo el grado de luz de una rosa al grado de luz de una brizna de hierba de la calle. Y luego, ¿cuál es el propósito? Esa rosa, ¿por qué existe? ¿Para qué ha sido creado? Igual que un ser humano. ¿Cuál es su propósito de ese ser humano? ¿Para qué ha sido creado ese ser humano? ¿Cuál es su propósito dentro del gran esquema de la vida? Entonces, a través de ese proceso, pues poco a poco podemos ir entrando poquito a poco dentro de ese mundo oculto, ese mundo sutil, que es donde en realidad están las causas. Lo que vemos es un mundo de apariencias, un mundo de reflejos. Es el mito de la caverna de Platón. Vemos sombras. Todo lo que vemos en el mundo físico son sombras de realidades más elevadas. Por eso el cuerpo físico, cuando estudiemos más adelante el alma y su mecanismo, el cuerpo físico no se considera un principio. Para los maestros no existe el cuerpo físico. Es que ni lo ven, no existe. El cuerpo físico es el cuerpo etérico. El cuerpo físico solo refleja y manifiesta lo que pasa en el cuerpo etérico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental y en el alma. Por tanto, en este mundo de apariencias, pues tenemos que irlo atravesando con este hilo de Ariadna hasta el mundo de los significados. Acordaros de la gran plegaria que dio el maestro Kutumi a Alcione o a Krishnamurti cuando dijo: Dios mío, maestro, condúceme de lo irreal a lo real. Condúceme de la oscuridad a la luz. Condúceme de la muerte a la inmortalidad. Bien, nuestro trabajo en el discipulado es ir de este mundo de apariencias al mundo de los significados, al mundo de las causas. Porque aquí solo vemos reflejos, vemos apariencias, no vemos lo real. Lo que vemos aquí se ha cocido antes en los mundos internos, en los mundos. La enfermedad, lo mismo. La enfermedad, cuando se manifiesta en el plano físico, no tiene aquí su causa. Tiene su causa en el plano etérico, en el plano emocional y en el plano mental. Y aquí es interesante, algún día lo veremos, pues la relación que existe con la enfermedad y los egregores. Todas las enfermedades son egregores, entidades en el plano astral esencialmente, en el plano etérico y también en el plano astral, que tienen miles y miles de años. Por tanto, el cáncer es una entidad, la tuberculosis es una entidad, es un ser, es un egregor que hemos creado a través de nuestros pensamientos durante miles y miles de años, desde la Lemuria, y le estamos dando vida. Y la persona, pues cuando tiene ciertas emociones o vibra en cierta frecuencia similar a ese egregor, pues el egregor introduce sus tentáculos en sus cuerpos sutiles y la enfermedad empieza poco a poco a descender y manifestarse en el cuerpo físico. Pero cuando ya está en el cuerpo físico, ha sido un proceso de descenso, un proceso de materialización. Por eso, la causa y origen de las enfermedades no son físicas, son sutiles. Y se gestan en el plano de las emociones sobre todo y en el plano etérico. En el plano mental pocas porque pensamos poco todavía. Así lo dice el tibetano, que pensamos poco. Ahora, tenemos emociones, pero montones. Entonces, bueno, es un tema interesante
y tiene que ver con las causas ocultas de las enfermedades. Y la medicina, si no va evolucionando y se va adentrando en el mundo de las causas, en el mundo oculto, son palos de circo. Son parches. Intentar curar una pandemia con una vacuna, eso es un espejismo, es ilusorio. Porque el origen de la pandemia no es físico. El origen de ese virus no está en el plano físico. El origen es un egregor, en el plano astral, producto de los pensamientos y emociones determinados de los seres humanos, que finalmente se manifiesta en el cuerpo físico y finalmente pues afecta a determinadas personas según su karma y su resonancia con ese egregor. Bueno, ese es un tema muy amplio que lo podemos ir debatiendo en clases posteriores. ¿Guías espirituales y señores del karma son sinónimos? No. Los señores del karma son 4 grandes entidades arcangélicas, que gobiernan en todo el sistema solar. Son de una evolución que no podemos ni imaginar. Y ellos se encargan a través de millones y millones de huestes débicas y angélicas, pues se encargan de que el karma pues sea operativo y se cumpla dentro de todo el sistema solar. Los guías son seres que muchas veces pueden ser débicos en el plano del alma o pueden ser también seres humanos avanzados en los planos internos, desencarnados o encarnados, y son seres humanos mucho más evolucionados que la mayoría de la humanidad. Y a esos seres se le llaman guías o también a veces se le llaman maestros, pero los guías no tienen por qué ser maestros, pueden ser discípulos o discípulas muy avanzados, iniciados, o también pueden haber guías débicos. Ellos conocen mucho más que nosotros cómo opera la ley del karma y entonces antes de encarnar, pues al principio asesoran al alma y luego más tarde el alma se encarga completamente del proceso de la reencarnación, como hemos visto en esta lección. Luis y Carmen nos indican, en la frase que nos has recomendado meditar, te agradecería me confirmaras la conclusión a la que he llegado para ver si es correcta. Cuando las experiencias se viven conscientemente, el proceso evolutivo de la conciencia del alma se acelera. Sí, correcto. Correcto. Por eso es tan importante la observación cuando experimentamos la vida. Tenemos que estar profundamente atentos y conscientes en cada experiencia, porque entonces el alma está viendo la personalidad. De alguna manera, cuando la personalidad hace ese esfuerzo de atención y de consciencia, obligamos a que el alma también empiece a mirar a la personalidad. Por eso, tienes razón, Luis. Si tenemos experiencias en la vida de una manera inconsciente, que no nos enteramos mucho, pues bueno, también ayudan a la sabiduría del alma. Pero cuando nos morimos, pues el alma se las lleva en los átomos permanentes y forma parte en el cuerpo causal de su sabiduría. Pero aceleramos el proceso cuando estamos despiertos, muy despiertos y conscientes en la vida cotidiana. Tiene más implicaciones y cada uno tiene que llegar a esas implicaciones. Cuando se dice en esa frase del tibetano, el alma es un centro de conciencia y los cuerpos son centros de experiencia. El alma no tiene experiencias, solo las tiene la personalidad.
Y llega un punto que la personalidad, los tres cuerpos, dejan de buscar experiencias. Porque es más rápido trabajar con la consciencia. Nos preguntan por el PDF. El PDF lo he anexado a las 7:52. Os he puesto mi correo electrónico por si hay alguna persona que tiene dificultad para descargarlo. Me enviáis un correo y yo os lo envío. Por esto no hay problema. La siguiente pregunta. Perdón, Rosa. Luego recuerdo que se cuelga en la web de Basanta, se cuelga el vídeo y el PowerPoint también. Colgamos todo. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo se puede saber a qué ashram pertenece nuestra alma? Pues podemos saber a qué ashram pertenecemos cuando conocemos el rayo de nuestra alma. Ni más ni menos. Entonces, llega un punto en el que hay que poner interés en saber y averiguar el rayo de nuestra alma. Porque no solo nos va a permitir saber en qué ashram trabaja nuestra alma, sino a qué maestro estamos asociados y cuál es nuestro papel dentro del plan divino, nuestro plan de servicio. Mientras somos probacionistas, pues podemos dar palos de ciego y de hecho lo hacemos todos, ¿no? Vamos sirviendo, según nos dice nuestro corazón y nuestra intuición, ayudando a las personas, pero a veces son palos de ciego. Cuando uno conoce el rayo de su alma, coge la directa. Coge la directa. Por eso, conocer el rayo del alma es esencial y también conocer el rayo de la personalidad es importante, porque la personalidad es donde nos pone ella la zancadilla continuamente en esta encarnación. Nosotros tropezamos continuamente y siempre tendemos a repetir los mismos problemas y defectos debido al rayo de la personalidad. Es nuestra piedra en el zapato y eso dura toda la encarnación. Por eso es importante conocer el rayo de la personalidad para pulir los defectos de la personalidad. Eso tiene que ver, no me extiendo, con astrología esotérica. La luna es el pasado, la vida anterior. El signo del sol encierra el rayo de la personalidad y el alma trabaja a través del ascendente. Por tanto, a través del ascendente podemos saber más o menos cuál es el rayo de nuestra personalidad. Pero eso no es una regla matemática. 2 más 3, 5, no. Así no es. Pero podemos obtener pistas de cuál es el rayo de nuestra personalidad y el rayo de nuestra alma a través del estudio de nuestra carta astrológica. Ariadna nos pregunta, si cada vida es una continuación de la siguiente, ¿de alguna forma siempre expresamos una misma esencia o talentos? No. En cada vida expresamos algunos talentos, no todos. Y va en función de nuestra contribución al mundo, al plan de Dios. Entonces, de todos los talentos que tenemos en nuestro cuerpo causal, pues en una vida determinada, en función de nuestra contribución al plan divino, pues el alma solo utiliza algunos talentos. Es como si viéramos la personalidad como la uña del dedo peñique. Imaginaros, la personalidad es la uña del dedo peñique. Y el alma es el cuerpo entero. El alma es el cuerpo entero. Y esa personalidad en esa encarnación es el dedo este pequeñito. Lo que somos como alma es que no podemos ni imaginarlo. De hecho, el tibetano dice que el alma se considera en su propio mundo como un maestro de sabiduría. Entonces, eso es tremendo. Y cuando Jesús dice que sois hijas de Dios e hijos de Dios, pues no se está echando un farol.
es que está viendo una realidad, nos ve como almas espirituales. Entonces, bueno, en cada vida solo expresamos, como ese meñique, como esa uña, expresamos algunos talentos. No todos, algunos talentos. A medida que nos vamos acercando a la perfección final, claro, lógicamente el alma empieza a desarrollar cada vez más talentos, hasta que al final, en la última personalidad, desarrolla todos los talentos. Por eso, la vida de todos los adeptos que han alcanzado la cuarta iniciación y van a alcanzar la quinta iniciación, son vidas de un despliegue de cualidades, sabiduría, capacidades, poderes sobrehumanos. Solo tenéis que leer la vida de los grandes iniciados. La cantidad de capacidades y talentos y poderes que despliegan. ¿Por qué? Porque esa personalidad ya está en su final y al final, en sus últimas encarnaciones o en la última, permite expresar todo lo que somos como alma espiritual con las pequeñas limitaciones de los tres cuerpos. Ojo, por eso un maestro, cuando está encarnado físico, y hablo maestro con mayúsculas, de un maestro con mayúsculas que ni envejece, ni se deteriora, que vive 400 años, etcétera, etcétera, cuando tiene cuerpo físico, puede estar sujeto a error, no es infalible. Y esto leer las cartas de los maestros de A.P. Sine. Un maestro es infalible cuando está fuera del cuerpo físico. Pero mientras actúa en un cuerpo físico no es infalible. Puede tener algún error. ¿Por qué? Porque se tiene que expresar a través de un cuerpo que comparte pues, el planeta, que no es sagrado, y por tanto un cuerpo físico que comparte el planeta, la materia del planeta, que no es sagrado, por tanto está sujeto a limitaciones. ¿Quién es infalible dentro de la jerarquía de Shambhala? Sanat Kumara. ¿Por qué? Porque Sanat Kumara no tiene cuerpo físico. Su cuerpo más denso es el cuerpo etérico. Por tanto, él sí que es infalible. Cualquier maestro de la jerarquía en cuerpo físico no es infalible. Debido a las propias limitaciones de nuestro planeta, que no es un planeta sagrado todavía. Muy bien, ¿qué más? Carlos nos pregunta, ¿cada ashram tendría también una función como la tienen los diferentes órganos de un cuerpo? Claro, lo mismo. Es lo mismo, tenemos que utilizar la ley de analogía continuamente. Tenemos 7 chakras principales y hay ashrams, pues del primer rayo, ashram coronario, el ashram de segundo rayo, el corazón, ashram de tercer rayo, de la inteligencia, ashram del arte, de armonía, del cuarto, ashram. Hay 7 ashrams principales y cada ashram principal consta de 7 ashrams secundarios. Es decir, en total hay 49 ashrams en la jerarquía. Y cada ashram de los 7 se compone de otros 7 ashrams subsidiarios. Y entre todos forman el ashram de ese rayo. Y nuestra alma está asignada a uno de esos ashrams. Lo sepamos o no. Eso es lo de menos. Pero estamos siendo cuidados, alimentados, nutridos, protegidos desde hace miles y miles de años, porque nuestra alma no cambia de rayo, no cambia de ashram, siempre es la misma. Entonces, esa vinculación es la que nos va fortaleciendo vida tras vida a nivel espiritual. Cualquier maestro, con mayúsculas, jamás trabaja con las personalidades humanas. No existen para él. Cualquier maestro con mayúsculas solo trabaja con las almas, con nuestra alma. Él no se relaciona jamás con una personalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vimos lo que significa personalidad. La máscara es la máscara. Entonces,
se relaciona con el actor, no con el personaje, con la máscara. Entonces, bueno, el tema de los Archons es un tema que llega a un punto que es importante y en una de las lecciones venideras se nos enseña a empezar a conectar con nuestro propio Arran antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque es importante ir conociendo y saber finalmente cuál es nuestro Arran. Y de esto se ocupan las lecciones posteriores. Las más abstractas, ya os lo he dicho, son esta primera y segunda. Las siguientes ya son mucho más sencillas, más concretas. En el sentido de sencillas, ojo, que nos dan trabajo, pero no son tan cosmogónicas, ¿no?, como la primera y la segunda. Pero, ya lo he dicho, la jerarquía trabaja siempre de lo universal a lo particular. Y, por tanto, es la manera que tenemos también que aprender a transmitir la sabiduría de lo universal a lo particular, igual que ellos. Igual que Blavatsky, igual que la jerarquía dio la cosmogénesis, lo más grande, con Blavatsky, y luego ha tenido que irlo definiendo poco a poco en detalles, posteriores discípulas y discípulos, pues lo mismo hace la jerarquía. Carlos también nos pregunta que es un poco confuso que la carta védica sea distinta a la carta astrológica occidental. Lo indica como herramienta para averiguar el rayo propio. ¿Nos podrías comentar algo más al respecto? ¿Perdona? ¿Carta débica? Védica, pone aquí. Védica. Bueno, pues mira, afortunadamente todavía tengo que aprender la carta débica. Yo no sé ni lo que es. Entonces, yo solo manejo la carta astrológica, y la carta astrológica, la carta natal de nacimiento, se puede interpretar de manera exotérica, ortodoxa, para la mayoría de las personas pues, que no están en el camino espiritual, y la misma carta natal de nacimiento se puede interpretar de una manera esotérica o espiritual. Entonces, yo solo trabajo con la carta natal en un sentido o en otro, a nivel exotérico o esotérico. Por tanto, no puedo ayudarte, no puedo aconsejarte. Y llegamos a la última pregunta. Reyes nos pregunta, ¿qué diferencias hay entre nuestro planeta y un planeta sagrado? Bueno, pues la diferencia es una diferencia sustancial de evolución. Hemos visto que las tres leyes divinas más importantes en este momento para la humanidad son la ley de evolución, la ley de reencarnación y la ley del karma. Entonces, los planetas sagrados son hermanos mayores de nuestra Tierra, que están más evolucionados que nosotros y tienen una tasa de vibración muchísimo más elevada que la Tierra. Por tanto, estudiando la astrología esotérica podéis saber cuáles son los planetas no sagrados y los planetas sagrados, porque eso tiene importancia a la hora de conocer también los rayos de nuestra alma. Los planetas no sagrados están sujetos a la enfermedad, al deterioro, a la muerte. Los planetas sagrados han superado la enfermedad y la muerte. Un pequeño ejemplo, en nuestro sistema solar, el planeta con el que más nos relacionamos es Venus. Venus está mucho más evolucionado que la Tierra, es nuestra hermana mayor, es el alter ego que se llama de la Tierra. Mientras nosotros estamos en la cuarta cadena, cuarta ronda, quinta raza, Venus está en la quinta cadena. Nos lleva varios millones de evolución de años. Con lo cual, la humanidad de Venus no tiene ya cuerpo físico. Son como los Kumaras. Su cuerpo más denso es el cuerpo etérico. Por eso los satélites en Venus no ven nada, ni verán nunca nada, porque la humanidad de Venus es tan evolucionada que ha superado, evidentemente, la enfermedad y ellos y sus ciudades y toda la civilización de Venus es etérica. Es etérica. Igual que los Kumaras, lo mismo.
que sabéis que viven en el desierto de Gobi, en Shambhala, que también es etérica. ¿Por qué? Porque Sanat Kumara es un ser tan perfecto y tan puro que no pudo responder a nada del plano físico. Por eso tuvo que permanecer en su cuerpo etérico. Por eso es el único ser en el planeta que es infalible, no se puede equivocar. Ya lo he explicado antes. Muchas gracias, Valentín. Indicaros de que hemos puesto en el chat el enlace para que mañana os podáis descargar ya los apuntes del día de hoy. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias.